En una época en donde la crueldad y la discriminación era el pan de cada día, en donde la humanidad podría ser la especie más cruel si se lo proponía, y en donde una joven vida tuvo que ser sacrificada para tomar importancia y conciencia de la prevención de una terrible enfermedad. Si nos metiéramos en una cápsula del tiempo y viajáramos casi 4 décadas atrás, hablar de una especie de seguir con vida para una persona con VIH sonaría utopía. La década de los 80 y 90 estuvieron marcados a fuego por una epidemia que en ese entonces no tenía nombre. Fue el 5 de junio de 1981 cuando los Centros para el Control de las Enfermedades informó sobre una forma rara de neumonía entre jóvenes de California. Era la primera alarma sobre una enfermedad que, como dije antes, no tenía un nombre. Era totalmente desconocida. La enfermedad irrumpió en los 80 y fue sinónimo de estigma social. Gracias a los avances de la ciencia, hoy los tratamientos permitieron darle a los infectados la misma esperanza de vida que los seropositivos. Pero en esos años, si tenías el virus, estabas muerto. Era la peste rosa, llamada así vulgarmente, la que solo afectaba a la comunidad, o al menos eso creían. Se siguieron reportando esas mismas infecciones oportuosas entre consumidores de por jeringas, hemofílicos, que recibían transfusiones de sangre y haitianos residentes en Estados Unidos. Ya era mediados de 1982 y ahí apareció por primera vez la expresión síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y además, también era descubierto el cómo se podía transmitir la enfermedad, por la sangre, por vía y de madre a hijo. Pero como repito, hasta ese momento solo era visto como una pandemia o peste que afectaba únicamente a esa comunidad. Por lo que siguieron investigando, pero no con la importancia que merecía. La enfermedad era un tabú y las personas tenían temor de esta enfermedad, que ya le había arrebatado la vida a estrellas como Federico Moura, de Virus, el actor Rock Hudson, que de hecho fue uno de los primeros casos en reportarse de un famoso, y el más conocido de todos, Freddie Mercury, el líder de Queen, del que probablemente fue el caso que más conmocionó al mundo. En esos años era algo del que no se podía hablar abiertamente, era un tema que ni en los colegios podían tocar. En esos años, la palabra era un símbolo de rechazo, de alguien extraño, de la peor persona del mundo. La falta de conciencia y la ignorancia en esos años entre los adultos y padres de familia llevaron a cabo una de las historias más tristes y lamentables de esos años. Ese es el caso de Ryan White, un niño al que la vida le tenía preparado vivir quizá la peor cara de la humanidad. Acompáñame a ver una historia triste pero muy conmovedora sobre la historia de Ryan White y en el que entra un personaje importante en esta historia, Michael Jackson, por lo que sin más vamos a comenzar. Ryan White nació el 6 de diciembre de 1971 en Kokomo, Indiana, Estados Unidos. Los médicos le diagnosticaron 6 días después una grave enfermedad, hemofilia, una enfermedad genética hereditaria asociada al cromosoma X que impide la coagulación de la sangre, por lo cual la más mínima herida genera graves hemorragias. Para su tratamiento, recibía transfusiones de factor 8, un producto sanguíneo de sangre donada por hemofílicos. Se trataba del tratamiento más común en aquella época. Para los pacientes con esa enfermedad, gracias al factor 8, White se mantuvo sano durante su infancia, pero poco después de su 13º cumpleaños, en noviembre de 1984, enfermó gravemente de neumonía y fue llevado al Hospital Infantil de Indianápolis, donde el día 17 el doctor Martin Kleiman le diagnosticó un tipo extraño de neumonía que aparece en pacientes con VIH, mejor conocido como el virus de la inmunodeficiencia humana. Esta enfermedad acababa de ser descubierta en 1983 y Ryan había sido contagiado durante su tratamiento de factor 8, procedente de sangre contaminada, ya que en los años anteriores a la detección del virus no se habían podido hacer pruebas para detectarlo en las donaciones de sangre. Con tan solo 13 años, Ryan White era diagnosticado con VIH y los doctores le pronosticaron solo 6 meses de vida. Hasta ese punto estarás pensando que esto era lo peor, ¿no? Pues lamentablemente lo peor vendría después. Luego del diagnóstico, Ryan White estuvo ingresado en el hospital durante 2 meses más y tras pasar un tiempo en casa, le dijo a su madre que quería regresar al colegio para el siguiente curso. Sin embargo, cuando Jean, la madre de Ryan, consultó en la primavera de 1985 si su hijo podría volver a las clases, el colegio le indicó que no sería posible y que Ryan no podría volver a asistir debido al temor de un posible contagio al resto de los alumnos. El 30 de junio de 1985, el superintendente de la sociedad responsable del colegio Western James O. Smith denegó una petición formal solicitando la readmisión de Ryan, y se inició así una batalla legal que terminaría 8 meses más tarde tras conocerse el diagnóstico en el colegio de secundaria Western de Roosevelt. En 117 padres de un total de 360 alumnos
y 50 profesores firmaron una petición pidiendo a la dirección del colegio que prohibieran la asistencia de Ryan a las clases, debido al temor y a la ignorancia sobre el tema que había en esos tiempos. El director y más tarde el consejo escolar lo consintieron. La familia White presentó una demanda para anular la prohibición en el tribunal del distrito de Indianápolis, pero se negaron a atender el caso hasta que se resolvieran todos los recursos del pleito. El 6 de mayo del 83, la revista de la Asociación Médica Estadounidense habría afirmado que las evidencias sugieren que el contacto familiar podría transmitir el VIH y la creencia de que la enfermedad podría propagarse fácilmente persistió. Pero no obstante, en febrero de 1986, una revista médica publicó un estudio en el que 101 personas habían pasado 3 meses en estrecho contacto y habían concluido que el riesgo de infección era mínimo, inexistente, incluso cuando el contacto había incluido el intercambio de cepillos de dientes, máquinas de afeitar, ropa, peines, vasos, camas, abrazos y hasta besos. Así fue como ese mismo mes, un médico del Departamento de Educación examinó a White y se le permitió regresar al colegio, motivo por el cual 151 de los 360 estudiantes que estaban ahí se quedaron en casa. Ante las protestas de los padres, el mismo día, un juez firmó una orden por la que White no podía acudir al colegio, y este se revocaría hasta abril. En el barrio de la familia White comenzaron a extenderse falsos rumores que acusaban a Ryan de arañar y morder a las personas y escupir en las frutas o hortalizas de los supermercados. Ryan en ese momento habría sentido que el mundo se le venía abajo, pero todavía faltaba más, porque hasta la novia de Ryan White rompió con él, porque sus padres no dejaban verle. Y en el colegio, los niños insultaban a Andrea, la pequeña hermana de White, y a los amigos de Ryan. A pesar de las constantes amenazas que recibía, el chico comenzó un nuevo curso en el colegio. Sin embargo, en mayo de 1987, una bala atravesó en la ventana del salón de la familia y decidieron mudarse a Cicero. Tras terminar el año escolar, allí se matriculó en el colegio de secundaria Hamilton Heights, donde fue recibido sin protestas. La lucha en los tribunales y las declaraciones de los médicos y los funcionarios estatales de salud sobre la inexistencia de riesgo de contagio trajeron la atención de los medios de comunicación. En un primer momento, Ryan se mostró tímido a la hora de conceder entrevistas en la televisión, pero poco a poco se acostumbró y aprendió a expresarse. Junto con su madre y su hermana, viajó a Nueva York para asistir como invitado a los programas Good Morning America y Today. La publicidad catapultó a Ryan a la fama en su país, en medio de una creciente ola de cobertura sobre el VIH en los medios de comunicación, que entre 1985 y 1987 duplicaron el número de noticias dedicadas a la enfermedad. Sin él quererlo, Ryan White se había convertido en un símbolo de la lucha contra el VIH. También aparecen carteles de campañas educativas sobre la lucha de esta enfermedad y acudió a múltiples actos benéficos para niños infectados. Muchas personalidades famosas aparecieron junto a él y continuaron con la lucha que inició para ayudar a evitar la estigmación social. El cantante Elton John se hizo buen amigo suyo y ayudó a su familia a comprar una casa. Y otro detalle que tuvieron con él fue que tiempo después empezaría a ir a clases, conduciendo un Ford Mustang descapotable, de color rojo. Un regalo que sería nada más y nada menos que del mismísimo Michael Jackson. Eso sucedió luego de que la historia de Ryan llegara a oídos de Jackson, quien decidió contactarse con él y su madre, llegando a desarrollar una gran amistad. Es una relación realmente buena, se divierte. Michael trata a Ryan como si no estuviera enfermo, y Ryan trata a Michael como si no fuera una celebridad. Quizá podríamos decir que Michael empatizó mucho con él, ya que al igual que Ryan, mucha gente lo marginaba. En los meses siguientes hablaron por teléfono con frecuencia. Los años habían pasado. Ryan era un adolescente muy sensato, elocuente y maduro. Comprendió que era odiado y temido por muchos. Comprendió que había sido rechazado y sobre todo, lo más doloroso, es que había comprendido que iba a morir pronto. Una de las cosas que Michael más recordaba era una noche en la que Ryan estaba con su madre en la sala de Neverland y comentó él lo siguiente: Mamá, cuando muera no quiero que me pongas de traje y corbata. No quiero ser enterrado así. Me pondrás unos jeans y una camiseta. En ese momento Michael dijo: tengo que ir al baño, y corrió mientras lloraba al oír a ese niño diciéndole a su madre cómo enterrarlo. Michael sabía que no podría cambiar el destino de Ryan, pero esperaba al menos darle un poco de alegría antes de que su tiempo terminara. Michael invitó a Ryan a Neverland y lo hizo otra vez en las Navidades. Ese día Michael explicó que no podría verlo tan seguido, ya que estaba trabajando en un nuevo álbum. Ya debes saber cuál álbum es, ¿verdad? Exacto, Dangerous. Lamentablemente,
Semanas después de que Michael le explicara su ausencia, Ryan caería en una condición crítica. En ese momento, Michael llamaba cada día para saber el estado de Ryan y su madre, y en una de esas llamadas le comenta que quiere ir a verlo al hospital. La madre de Ryan le pregunta a una de las enfermeras, pero le dice de que el tiempo en el que se iba a demorar en llegar, Ryan ya no estaría con vida. Cuando su situación empeoró, se le aplicó respiración asistida, pero finalmente White falleció el 8 de abril de 1990, a la edad de tan solo 18 años. Más de 1.500 personas asistieron, entre ellos el cantante Elton John y por supuesto Michael Jackson, al funeral de Ryan White el 11 de abril de ese mismo año, celebrado en la iglesia presbiteriana de Indianápolis, emitido en directo por las cadenas de televisión ABC, CBS, CNN y NBC. Ronald Reagan le dedicó unas palabras diciendo lo siguiente: "Debemos a Ryan haber eliminado el miedo y la ignorancia que le había perseguido desde su casa al colegio. Debemos a Ryan haber abierto nuestros corazones. Debemos a Ryan el ser compasivos, comprensivos y tolerantes con las personas infectadas. Es la enfermedad la que da miedo, no las personas que la tienen". Ryan fue enterrado en Cicero, cerca de la casa de su madre, y durante el año siguiente a su muerte, su tumba fue objeto de actos vandálicos, pero con el paso del tiempo el lugar se convirtió en un santuario para sus admiradores. Ryan White fue un referente para las personas infectadas durante la década de los 80 y los primeros años de la década de los 90. Fue además una de las primeras personas que mostraron públicamente su enfermedad, a lo que se unirían personajes famosos como los hermanos Ray, el jugador de baloncesto Magic Johnson o Kimberly Bergals, para ayudar a cambiar la percepción pública de su enfermedad y a sensibilizar al público de la magnitud de la epidemia. Después del funeral de Ryan, Michael va a la casa de la familia. Lo invitan a que pase a la habitación de Ryan. Él se sienta tranquilo a contemplar todo lo que hay en la habitación. La madre de Ryan le dice a Michael si quiere llevarse algo de allí como recuerdo, diciéndole que a Ryan le hubiera gustado que él llevase algo. Michael se queda en silencio viendo todo y al final dice: "Mejor dejen así todo como está". Después de esto, Michael le dice que él habría conversado con Ryan para que saliera en su próximo videoclip, pero que ya no sería posible de hacer, ya que Ryan ya no estaba. Le preguntó a la madre si él podría hacerle un video en homenaje, el cual terminaría siendo Gone Too Soon, que sería incluido en su nuevo álbum, en el que estaba trabajando, Dangerous. Johnny Warwick interpretó por primera vez Gone Too Soon, pero nunca grabó la canción. En febrero del 86, en un especial de televisión como tributo a muchos artistas que habían muerto pronto, tales como Janis Joplin, Elvis Presley, John Lennon, Buddy Holly, Jimi Hendrix y entre otros músicos que habrían muerto tiempo atrás. Más tarde, Michael llamó explicando que había llorado mientras veía la actuación y que quería grabarla algún día, algo que sucedería, y Michael grabaría Gone Too Soon, dedicado en memoria de su gran amigo Ryan White. Michael le presentó y la cantó en vivo por primera y única vez en la gala inaugural del presidente Clinton, y poco antes de empezar a cantar dijo un gran discurso dedicado a Ryan. Más tarde, Gone Too Soon recibió más exposición luego de la muerte de Diana, la princesa de Gales, y sobre todo un 25 de junio del 2009. La canción tomaría otro significado por la muerte del mismo Michael Jackson, donde personas decían que la canción había sido una predicción de su muerte, pero realmente había sido dedicada a su gran amigo Ryan White, demostrándonos que muchas veces la humanidad puede ser cruel y despiadada con las personas inocentes, pero que siempre habrá una persona, alguien como Michael Jackson, que hará la diferencia. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete, comparte con tus amigos y amigas a descubrir este nuevo canal que está de nuevo en crecimiento y que se viene con mucho más contenido. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te avise el siguiente video. Y de paso, sígueme en TikTok e Instagram para que puedas ver cortos de estos videos y participes de alguna dinámica futura para el canal. Dicho todo esto, me despido y nos vemos hasta el próximo video. ¡Nos vemos!